buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos estaremos conversando con una periodista política militante del PSUV. En su trayectoria como comunicadora social ha sido conductora de varios programas de opinión en el Canal 8. En el gobierno del presidente Hugo Chávez fue ministra de Comunicación e Información. Actualmente es diputada en la Asamblea Nacional y es reconocida por ser una mujer vinculada desde muy joven a la izquierda venezolana y por ser fiel defensora de la revolución bolivariana. Con nosotros esta noche en el estudio, Tania Díaz. Diputada, bienvenida a la entrevista estelar. ¿Cómo estás, Milagros? Muchas gracias por la invitación. De inmediato vamos a ver un video y comenzamos nuestra conversación. Y estamos convencidos que la fuerza del pueblo y la organización del pueblo y la sed del pueblo de cambio va a lograr y va a ser más fuerte que los obstáculos que nos han puesto de todo tipo, las mismas reglas del CNE, las famosas sentencias del TSJ, las famosas persecuciones también de los organismos de seguridad. Todo eso el pueblo le va a pasar por encima. ¿Cómo le explica a los venezolanos que el CNE fue puesto de una vez en tiempo récord al tanto de estas sentencias? ¿Qué se le dice a los venezolanos que firmaron, que pidieron el revocatorio en ese 1% y que su firma sí fue validada por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, yo lo que le digo de verdad con mucho respeto y con mucha humildad a los venezolanos todos es que le exijan a sus dirigentes explicaciones, que le exijan responsabilidad a sus dirigentes. Ciertamente hay los derechos de un grupo de venezolanos que voluntariamente manifestaron su deseo de iniciar un proceso revocatorio, ¿verdad? Pero también hay venezolanos cuyas identidades fueron usurpadas, fueron alteradas, fueron falsificadas para incorporarlo en ese proceso. Yo le digo que le pidan explicaciones a su dirigencia, porque a pesar de todo lo que han dicho, por cierto, unas declaraciones demasiado irresponsables porque están fuera del temperamento político democrático, son algunas insurreccionales, lo único que no han dicho, lo único que no han explicado es por qué incorporaron firmas falsas, por qué hay 11.000 personas fallecidas firmando, no ha explicado eso Capriles, porque hay 3.000 menores de edad, no lo ha explicado, no ha dicho nada al respecto, no ha dicho si se hizo o no se hizo. Aquí yo tengo un cuadro, mira, aquí está, 3.033 menores de edad, 1.335 privados de libertad. Vamos a enfocar aquella cámara para que pueda mostrar usted su... 9.333 números de cédulas inexistentes y 10.995 personas fallecidas que aparecen allí. Esta dirigencia no ha explicado esta razón ni ha explicado cosas como esta. Mira, esta es Fabiana Ochoa, una periodista, quien está denunciando, esto no es de ahorita, eso fue del momento de la firma, que su sobrina menor de edad la usaron para el fraude. Este es un compañero, Diputada, Osvaldo López Martínez, solamente para ponerle rostro, solo para ponerle rostro a esto. Mira, quiero denunciar también que la Unidad Venezuela utilizó la firma de mi padre fallecido. Mi papá murió siendo chavista. Estos derechos, Milagros, también tienen que respetarse. Diputada, eso es lo que debemos todos los venezolanos tener claro, ¿no? Quería preguntarle algo, porque algunos especialistas han dicho que estos tribunales penales no tienen competencia para anular un proceso como el revocatorio, que es un derecho que aparece en la Constitución. También el ex magistrado, para terminar la idea... No está anulado el proceso. No está anulado el proceso. No está anulado, hay que tenerlo muy claro. Sí, por eso es que te digo que tenemos que actuar con responsabilidad y poner las cosas en su justa medida. Hubo una suspensión porque este tribunal dicta una medida cautelar en defensa de los derechos de estas personas que acudieron a los tribunales ordinarios a decir mi identidad fue usurpada. Y el juez actuó en defensa de esos ciudadanos. Ahora, mientras se decide judicialmente qué es lo que va a pasar allí, nosotros suponemos que la derecha tiene que decir algo, ¿verdad? Tiene que presentarse entre los tribunales, puede apelar la sentencia de los tribunales, puede reparar la firma. Regionales suspender este proceso de recolección de voluntades del 20%. No, es que no me he explicado. Los tribunales penales actúan en defensa de los derechos de los ciudadanos que fueron y dijeron mi identidad fue usurpada. Mira, Milagro, si alguien agarra tu nombre y tu cédula y tu huella de identidad y va a cobrar un cheque en un banco, está cometiendo un delito.
Si tú presentas un examen final y usas la identidad de otra persona o te copias en el examen, estás cometiendo una irregularidad. ¿Pero qué va a pasar con el derecho del otro eso es lo que ha determinado. 1% de que sí fueron validadas y verificadas? Pero Porque quería preguntarle algo, aprovechando que está tocando el tema. El exmagistrado Perkins Rocha decía que este fue que es un proceso de recolección de firmas para el revocatorio y destacó que este no puede ser suspendido porque ya hubo una declaración en relación al tema pública y nacional por parte del CNE. Entonces, se habla de dos procesos, uno que se estaba investigando, pero el otro que había sido ya verificado por el CNE, ese 1%. ¿Qué va a pasar con el derecho de esos venezolanos que sí firmaron y su firma fue validada en ese 1%? ¿Me deja responder completo? ¿Cómo no? Ok. Primero, hay una suspensión, no hay una anulación. Claro, eso hay que decirlo claro y responsablemente, porque estamos mintiéndole al país y generando falsas expectativas y generando una situación de angustia y de zozobra que no genera ningún rédito favorable para nadie, ¿verdad? Está suspendido porque hay una medida cautelar que dictaron estos tribunales en defensa de quienes acudieron a ellos diciendo mi identidad ha sido suspendida. Lo que va a pasar ahora lo tiene que decir el liderazgo político de la oposición, que tiene opciones, puede apelar, como cualquier ciudadano, puede apelar la decisión de los tribunales, puede reparar el daño, porque aquí sí recordamos bien, en el referéndum que se le hizo al presidente Hugo Chávez, la oposición tuvo que reparar las firmas porque igualito presentó firmas falsas, presentó firmas planas, y el CNE le dio un tiempo para que reparara y después se hizo el referéndum. El problema es el engaño, el fraude en el que se ha convertido eso que llaman MUD, que engaña a sus ciudadanos. Yo lo he dicho 1000 veces, mire, esa dirigencia política amarilla y blanca de la MUD no quiere referéndum revocatorio, está engañando a la población. Lo que quiere es buscar excusas para soliviantar el ambiente de paz que tenemos, para alterar la paz de la República, para generar enfrentamientos. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio y fíjate que se va demostrando, mira, Milagro, en la Asamblea Nacional. Del revocatorio en la no tiene Asamblea nada Nacional, que ver con las declaraciones políticas de algunos dirigentes del PSUV donde señalaban que no iba a haber revocatorio en el 2016 ni en el 2017. No, ¿tú sabes por qué lo dice la dirigencia del PSUV? Porque la Asamblea Nacional, por ejemplo, introdujo en abril una ley orgánica de referéndum revocatorio, que fue discutida hasta su último artículo. Si en abril tú presentas una ley orgánica y la promulgas, tienes que esperar 6 meses para iniciar el proceso. ¿Por qué hacen eso si querían un referéndum este año? La misma Asamblea aprobó una enmienda constitucional para recortar el periodo del presidente. ¿Por qué lo haces si tuvieras el referéndum revocatorio? ¿Por qué si lo podías hacer el 5 de enero, no lo hiciste el 5 de enero para retrasar los plazos? ¿Por qué incorporas 11.000 personas fallecidas? Mira, Enrique Capriles necesitaba poco menos de 200.000 firmas para activar el referéndum. ¿Por qué dice que 1.800.000? ¿Por qué él mismo rebaja los números? ¿Por qué incorpora 11.000 fallecidos? Es un fraude, es un engaño al electorado. Diputada. Porque esa oposición, termino, esa oposición no tiene un proyecto político claro que presentarle al país. Con esta Entonces sentencia... su única opción es, generar falsas expectativas, generar un clima de angustia como el que en este momento les tratan de inocular a todo el país, para levantar acciones de violencia, que es lo único que ha hecho que ese señor sea candidato presidencial, no sé cuántas veces que las ha perdido, y sea 2 veces gobernador del estado Miranda. Rápidamente, que tenemos que ir a una pausa comercial. Con esta sentencia no se cierra la puerta a que se consiga una solución a la crisis que atraviesa el país, una solución pacífica y constitucional. Yo quisiera responderte eso cuando regresemos. Porque sinceramente, honestamente, de corazón, como venezolana lo digo, la solución del país está en muchas áreas. Está en el trabajo, está en el diálogo, está en la construcción, está en la producción, está en la cosecha que ahorita se está desarrollando. El referéndum es una opción que tiene la oposición y tiene que ganársela y ganársela honestamente. Mientras ellos están en ese, dilapidando el liderazgo que tienen, y yo no quiero darles consejos ni mucho menos, no me corresponde, no debo hacerlo. Mientras ellos están dilapidando el liderazgo que tienen, nosotros estamos trabajando y el país entero está trabajando. Respóndame sí o no. ¿Es válido el juego democrático entonces solo cuando se está ganando? La democracia es válida siempre.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de la entrevista estelar con la diputada Tania Díaz. Ya venimos. Continuamos en la entrevista estelar con la diputada Tania Díaz. Quería preguntarle, ¿qué información maneja el gobierno cuando también se le ha prohibido salida del país a varios dirigentes de la oposición venezolana? ¿Cuáles serán las próximas medidas que se van a tomar? Eso es una cuestión que compete a los tribunales. También en cuanto a las elecciones regionales, quería preguntarle, ¿estas sentencias forman parte de ya un proceso que se busca que los gobernadores avalen la sentencia del TCJ respecto también al presupuesto, y quien no lo haga, pues entonces podría pensarse en una inhabilitación o suspender las elecciones regionales? Mira, las elecciones regionales ya tienen fecha, ¿verdad? Fecha democrática y constitucional, válida para todos. Yo creo que debemos ponernos a trabajar en eso. Otra pregunta que yo le haría si estuviera sentada en el lado de la entrevistadora, yo le haría a la dirigencia de la oposición es por qué nunca habló de las elecciones regionales, si tenían esa posibilidad. La oposición ha mencionado en varias oportunidades las elecciones regionales, el referéndum revocatorio. La oposición no preguntaba quería las por qué elecciones no regionales, se pero no está de realizan acuerdo. No está de acuerdo entre ellos. este año, cuando corresponden por periodo constitucional, que se realizaran este año. Decían que le estaba dando el gobierno largas porque no les convenía medirse en este momento en las regiones. Mira, yo creo que no le conviene a la oposición, que tienen tal disparidad de criterios, por decirlo de una manera elegante. Podríamos decir que tienen una batalla campal interna que no se han decidido y por eso no han activado, no han movido ni el dedo meñique para el tema de las elecciones regionales. Por el contrario, con una agenda de referéndum y con el chantaje cotidiano que tienen y los ataques que condenamos, eso sí los condenamos firmemente, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, en las personas de sus magistrados y magistradas y rectores y rectoras, que han estado, incluso empapelaron la ciudad con una propaganda terrorista, fascista, espantosa contra estos hombres y mujeres que son los garantes de los derechos de todos nosotros. Con esa agenda, ¿qué posibilidad está dando la oposición para pensar con calma en lo que debemos pensar? Mira, mi llamado hoy, yo agradezco mucho la entrevista que me da Venevisión, porque mi llamado hoy es para que trabajemos en lo que tenemos que trabajar, para que nos sentemos en lo que somos como nación, en lo que somos como país, que nosotros somos un país que tenemos bien sentada la democracia. Aquí se han hecho 20 elecciones en los últimos 18 años, 20 elecciones, y en todas las elecciones hemos salido como hemos salido. Las últimas fueron las parlamentarias. Voy a decir una cosa, el presidente esta semana decía que no iban a ir a unas elecciones que no convenían. Lo decía justamente el Estado Vargas antes de irse de viaje. Por eso le preguntaba si no iban a ganar. Él decía que ese era un escenario. Por eso le preguntaba, el juego democrático, mira, aquí hubo unas elecciones para el gobierno aquí hubo unas elecciones parlamentarias. No funciona cuando las condiciones no lo benefician. Sí, por eso es que Enrique Capriles ha sido electo 2 veces gobernador del estado Miranda, a pesar de que estuvo en un golpe de estado. También por eso es que el presidente electoral, a la consulta diputada, el presidente Maduro, un minuto después del resultado electoral del diciembre de 2015, reconoció el triunfo de la oposición en las parlamentarias. Los únicos que no han reconocido los procesos electorales han sido el liderazgo de la oposición. Porque cuando el presidente Maduro ganó, Enrique Capriles dijo que no reconocía. Y el resultado fueron 14 venezolanos que sus casas, sus escuelas, sus casas de partido, sus sedes fueron asaltados y ellos perdieron la vida. Nosotros siempre lo reconocemos. ¿Y quién ha activado las elecciones en estos 18 años? La revolución. ¿Quién puso el poder electoral como un poder? Esta oportunidad, la revolución. Entonces, yo lo que le pido, de verdad, es que no caigamos en el chantaje político de ese liderazgo de la oposición que está fuera de tiempo democrático. Te explico. Este liderazgo de la oposición no ha entendido que nosotros como país crecimos, todos los ciudadanos
chavistas y los de la oposición, crecimos políticamente, tenemos un altísimo nivel político y este liderazgo no lo ha entendido y pretende hacer las cosas por la vía express. Por eso es que cometen fraude y después pretenden que ese fraude pase como si nada. Pero ¿en qué país del mundo, Milagro? Si hubo un escándalo en Gran Bretaña ahorita porque cuando hicieron el referéndum por lo del Brexit hubo unas irregularidades y hubo un escándalo nacional. ¿En qué país del mundo un líder admite, porque no lo ha negado, que hay 11.000 firmas falsificadas y el proceso tiene que anularse esta primera parte? Ellos pueden continuar, se anula en caso de esos estados que ya se dictó sentencia, se anula esta primera etapa porque cometieron fraude. ¿Qué vamos a pedir? Que no se cumpla la ley, que se respeten los derechos de unos venezolanos y no de otros. No podemos permitir la impunidad. Siempre ha dicho la oposición que no hay respeto o independencia de los poderes. Con esta sentencia, con el pronunciamiento rápido y simultáneo de los tribunales y con el acatamiento inmediato del CNE y la pronta respuesta del CNE, esta tesis o esta denuncia que hace la oposición, ¿cómo se vería? Como una irresponsabilidad. La oposición tiene que dar la cara y decir la verdad. Se está radicalizando la revolución, diputada, no, como lo ha dicho el gobierno. Se está radicalizando la agenda golpista de la derecha. Yo confío en que en algún momento, ese liderazgo de la oposición va a quedar aislado. Y la verdadera oposición, nosotros estamos esperándolo, por Dios, el comandante Chávez lo dijo mucho tiempo, lo ha dicho el presidente Maduro, necesitamos una oposición constructiva, una oposición que le hubiese dicho al presidente Maduro el 5 de enero, ¿verdad? El 15 de enero, cuando presentó su mensaje anual, mire, vamos a una comisión de la verdad. Y después de la comisión de la verdad instalamos una mesa de diálogo. Una oposición que le hubiese dicho al presidente Nicolás Maduro cuando fue a la Asamblea Nacional a presentar el decreto de emergencia económica y a decirle, mire, vamos a trabajar en conjunto, que le hubiese dicho, sí, yo trabajo en conjunto. Una oposición que reconociera, para darte este dato periodístico. Hay una reunión con uno de los voceros del diálogo, con el expresidente Torrijos. Hay una reunión, se produce la reunión, una periodista saca la noticia y ¿quién niega la posibilidad de diálogo? Una vez más la oposición que dice que ellos no estuvieron allí. ¿Están o no están? ¿Quieren o no quieren? Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo no creo que se esté radicalizando aquí más que esas apetencias antidemocráticas que no van a pasar. Olvídate, ya Venezuela es otra. ¿Quién cree que va a repetir lo del 2002? No puede. Que puedan presentarse de las personas que quieren un revocatorio, de las personas que quieren un cambio de gobierno luego de estas sentencias? Bueno, ahí va a depender mucho de lo que diga la oposición. ¿Será que van a volver a mandar a descargar la rabia a los ciudadanos? ¿O será que van a decir, miren, es cierto o es falso que nosotros presentamos estas firmas fraudulentas? ¿Vamos a ir a reparar o vamos a apelar? Pero sí depende de la responsabilidad con que el liderazgo político asuma. Nosotros desde la revolución lo estamos apegados a la Constitución, apegados a la ley y paso a paso. Vamos a revisar, diputada, porque se nos acaba el tiempo, las redes sociales. Y vamos a ver, usted tiene en su cuenta más de 254.000 seguidores. Y uno de los tweets dice así: el drama que vive la Asamblea en desacato es que tiene 9 meses fracasando 24 horas en intentos tumbar al presidente Nicolás Maduro. Pero la Asamblea ha estado también realizando leyes, se ha dedicado a su trabajo y no le han permitido que ninguna sea ejecutada porque o las declara el tribunal inconstitucional o no procedente. Entonces, ¿no cree que también se ha hecho un trabajo que más allá de que se diga que ha sido una forma de conspirar, se ha realizado un trabajo legislativo? Usted que ha sido diputada ha podido verlo. Un trabajo legislativo deliberadamente, créemelo, deliberadamente fuera de la Constitución, porque el trabajo que está haciendo este liderazgo, que también es mayoría en la Asamblea Nacional, es sabotear a las instituciones del Estado venezolano. Su agenda es la violencia, su ganancia es la violencia, porque ellos no pueden presentarle al país un proyecto creíble, porque el proyecto que presentarían es como las leyes que están aprobando en la Asamblea Nacional, que son la restauración de un modelo que aquí acabó, tienen que entenderlo. Ese modelo acabó en el año 1989 con el Caracazo y se convirtió
Después, en otro modelo de país, cuando hicimos entre todos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra carta de navegación. Esa oposición tiene que entenderla, esa asamblea en desacato va a tener que entenderla hoy, mañana o cuando sea. Nuestro trabajo político, el del liderazgo de la revolución, el del chavismo, es hacerlos entender y una vez más, como en el 2002, como en el 2004, cuando hubo el referéndum contra Chávez, que Chávez ganó y Henry Ramos Ayud salió diciendo que era fraude, como en el 2006, como en el 2009, como en el 2014, en todos los escenarios nosotros hemos logrado las fuerzas políticas responsables del país y la ciudadanía, que en su mayoría quiere paz y trabajo, hemos logrado que esa dirección política entre nuevamente por el carril de la Constitución y la democracia. Lo vamos a volver a lograr. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con más de la entrevista estelar. Mira, aquí la oposición lo intentó por la vía militar el 11 de abril, no lo logró. Lo intentó por la vía económica en el sabotaje petrolero, no lo logró. Después montó un referéndum inconstitucional que la revolución le permitió que lo convirtiera en un referéndum constitucional y tampoco lo logró. 2 elecciones y tampoco lo ha logrado. Eso fue material del 5 de enero de 2013, hace 3 años. Y le pregunto, ¿usted sigue creyendo que la oposición venezolana no logrará un cambio de gobierno por la vía constitucional? Mira, lo que yo sigo creyendo que la oposición venezolana está actuando exactamente igual. Fíjate que los argumentos son los mismos de ahora. Mira, aquí en Venezuela, cualquiera que presente un plan político que logre convencer a la población de que es la mejor opción para el futuro de sus hijos y de sus hijas, que logre convencer a la población de que ese es el camino para que Venezuela salga adelante, puede ganar las elecciones. El drama es que la oposición nunca lo ha hecho. El programa de la MUD que presentaron cuando se midió Enrique Capriles con el comandante Chávez y después con el presidente Maduro, nunca lo admitieron como tal, porque es una restauración, es volver atrás. Venezuela no puede volver atrás. Venezuela avanzó y junto con ella avanzamos todos. Mira, Milagros, nosotros hicimos aquí una constitución que es una de las más leídas en el mundo y la redactamos entre todos en una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es cosa para sentirnos orgullosos. De verdad que nosotros hemos avanzado mucho como nación. El que está o quienes están en retroceso, perdidos en el tiempo y en el espacio, es el liderazgo político de la oposición. Le pregunto rápidamente, entre el periodismo y la política, ¿qué prefiere? El periodismo. Vamos al juego de palabras. ¿Cuál es la palabra que más le gusta a Tania Díaz? A mí, bueno, amor. ¿La que menos le gusta? Odio. ¿Una mujer de palabra o de acción? De palabra. Una palabra para la Venezuela de hoy. Mira, futuro, solidaridad, esperanza, Diputada, crecimiento. tiene 1 minuto para Fortaleza. despedir el programa y el tiempo se lo marcará el reloj que aparece en pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo quiero pedirle a Venezuela que siga creyendo en el país que somos y no en el país que nos están vendiendo a través de una estrategia de guerra, de angustia, de zozobra, de mostrarnos la parte oscura, la parte mala del venezolano. No, la mayoría de este país está trabajando y en ese trabajo, en esa constancia, en esa esperanza, allí nos vamos a centrar para salir adelante porque Venezuela va a salir adelante. Muchísimas gracias por venir, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares y será hasta el próximo sábado.